¿Alguna vez sentiste que naciste para crear algo tuyo? Desde pequeña soñé siempre con tener algo propio, pero nunca me imaginé que el resultado iba a ser convertirme en una emprendedora por fuera de mi país y sobre todo haciendo moda sostenible. Este video va a ser bastante personal y muy importante para mí porque te voy a dar a conocer cómo fue ese camino desde una niña soñadora en Riohacha, La Guajira, Colombia, hasta llegar a Italia y emprender con mi marca de moda sostenible, ayudando también a la comunidad indígena que está en mi corazón. Es muy extraño para mí empezar a hablar de esto porque primero no quiero ser protagonista, ni mucho menos no creo que mi vida sea tan interesante como para documentarla, pero el motivo por el cual lo estoy haciendo es para darles a conocer esa persona que está detrás de la marca, detrás de estos videos y sobre todo para iluminar de alguna forma a personas que de pronto están recorriendo el mismo camino que yo. Entonces voy a empezar contándoles que desde niña se marcó en mí ese deseo de emprender, a pesar de no venir de una familia de emprendedores o una familia que tiene empresas. Vengo de una familia muy académica y eso lo puede respaldar mi hoja de vida porque tengo muchos títulos certificados que he acumulado a lo largo de mi vida porque pues obviamente la enseñanza que tuve de mis papás fue estudiar mucho y tomar muchos conocimientos. Por supuesto la realidad la contrasta esta niña en Riohacha que desde sus inicios vendía cosas que la mamá le traía desde Maicao, que es una ciudad muy representativa para el comercio y que vendía en el colegio. Y me río de hecho porque recuerdo ser muy mal cobradora. Es decir, yo podía venderte algo y no te cobraba porque me da mucha pena. Entonces desde ahí estaba ya fallando. Pero digamos que eso fue importante también para el camino empresarial. Una vez pasé por el bachillerato, decidí estudiar negocios internacionales en Barranquilla. Por supuesto, toda esta parte de internacionalidad y de negocios me encantó. Si bien era mucha teoría, no me imaginé que podría llegar a ser o a transformarse en lo que es ahora Nacarina. Terminé mi carrera universitaria con muchas ilusiones y lo primero que quise hacer fue ganar experiencia internacional, por lo cual me fui hasta China, que es un país completamente diverso al mío, porque quería que precisamente esa experiencia que iba a ganar fuese lo más diferente posible y enriquecedora para mí, porque se suponía que iba a estar solo un año en este país, pero al final me quedé 8 años. Ahí tuve la oportunidad de trabajar para marcas internacionales y en muchas industrias. Tuve la oportunidad de trabajar no solo en mi pasión, que era el marketing, sino que también pude ejercer mi carrera en diferentes industrias. Estuve en la industria de la moda, en la industria de la educación, de la manufactura. Pasé por muchos ámbitos y muchos tipos de administración que me llevaron a decidir que el camino mío no era seguir las órdenes de alguien. No, me Eso me llevó a decidir que mi camino era más siendo creativa y dando trabajo a otras personas. Me gustaba más mi tipo de liderazgo y me sentía mucho más identificada con lo que yo tenía por dentro o mis ideales, mis valores, que de pronto pertenecer a una empresa en donde me hubiese sentido explotada, me hubiese sentido completamente desvalorada por mis superiores y nada. La verdad es que en este camino empresarial, en este camino de ser empleada, tuve muchos roces con mis empleados, lo cual obviamente fue algo bueno porque me sirvió para darme cuenta que quería formar empresas, sino también para crecer y para entender que no siempre se tienen que hacer las cosas como uno quiere. De pronto uno siente que la visión de la compañía puede andar mejor de la manera como tú lo estás pensando, pero al final eres una empleada y tienes que hacer lo que tu jefe te pide hacer. Entonces eso me ayudó a entender muchas cosas y me ayudó mucho a crecer profesionalmente y sobre todo personalmente. Y por supuesto agradezco mucho todas esas experiencias, hayan sido buenas o malas, las aprecio porque todas esas experiencias han ayudado a formar la Ana Karina que es ahora. Al final de mi periodo de China ya tenía eso que me estaba picando para poder emprender. De hecho siempre lo tuve en mí, pero digamos que en ese momento ya me sentía con la capacidad intelectual y de experiencia y financiera para poder emprender. Y en esto participó mucho mi esposo en esa época, mi novio, el cual me impulsó mucho a emprender porque seguramente él veía capacidades en mí que yo no. Justo apareció el COVID y no lo vi venir como muchos. No sabíamos qué tan grave iba a ser la situación y pues yo empecé a investigar, a hacer todo el trabajo que venía detrás de elaborar una marca. En medio de la pandemia, cuando empieza Enduro a haber este brote de COVID, yo estaba en una ciudad llamada Shenzhen, que está al lado de Hong Kong. Digamos que cuando empieza a bajar la pandemia, hablo con mi esposo que no se encontraba conmigo en China, él estaba en Europa en un viaje de negocios y le digo, amor, aquí está pasando algo extraño, la gente la está pasando muy mal, ¿qué vamos a hacer? No me siento segura aquí, no he salido de mi casa desde hace 15 días y bueno, a partir de eso decidimos que íbamos a estar un mes en Barcelona, donde las cosas, digamos, estaban ni siquiera asomándose todavía en ese momento y que bueno, íbamos a estar ahí mientras pasaba la situación.
producción. Pero obviamente un mes después no hubo mejora, al contrario, todo estaba empezando a agravarse. Por lo tanto, decidimos separarnos. Yo iba a estar en Colombia precisamente para mandar adelante todo este proyecto y mi esposo iba a ir a visitar a otros clientes en diferentes partes de Europa. Pasaron 10 meses. En estos 10 meses yo iba adelantando todo ese proceso, contactando proveedores, visitando las comunidades con todas las reglas de seguridad para poder elegir quién iba a producir mis mochilas. Y bueno, ya a este punto pueden saber que se trataba de una marca de mochilas que fundé. En estos 10 meses fue bastante duro porque no solamente la pandemia jugaba un papel importante, sino también estaba separada de mi esposo. En fin, fue bastante duro, pero no tan duro como haber emprendido y no haber generado ventas. Este año fue prácticamente en cero. Tuve unas ventas de algunas personas, sobre todo conocidos. Yo digo que los dos principales errores que cometí cuando decidí emprender fueron: uno, que básicamente lancé un producto que no era apetecido y no era el momento para lanzarlo porque estábamos en pandemia, todos estábamos encerrados, la moda no se estaba desarrollando al 100% en ese momento. Que necesitaba un bolso para no poder salir. Y dos, el facto de que me centré al 100% en la parte online. Y bueno, no solamente porque de verdad no se podía salir y todo se vendía a través de internet, sino que también yo sabía que era un factor importante el poder mostrar mi producto y que la persona lo viera, lo tocara, supiera un poco acerca de la historia detrás, pero simplemente no se estaban dando las condiciones en ese momento y tampoco pues quería enfrentarme de pronto a un mundo físico. Por supuesto, al momento de iniciar mi compañía, puse absolutamente todo mi tiempo, mi esfuerzo, mi amor, sudor, lágrimas, absolutamente todo lo que puede secretar el ser humano. Y bueno, obviamente esto no se vio reflejado en las ventas. No tenía mucho conocimiento de cómo emprender. Pensé que de un momento a otro iba a generarme ventas porque es un producto apetecido, un producto lindo, pero sin embargo no era el caso. Al final de estos 10 meses volvimos a Europa, donde nos radicamos porque China cerró sus fronteras y lo hizo por 3 años. En este tiempo hicimos un poco de viajes por Europa hasta que decidimos venir a Italia y establecernos aquí. Yo trabajé por 1 año en mi marca sin resultados y también la pandemia tuvo como un coletazo y la verdad fueron casi 2 años en los cuales estuvimos en muchos controles, por lo tanto no pude generar ese impacto que buscaba. Luego de esto pasé por un burnout. Fue algo muy difícil para mí porque tenía contactos, tenía marcas en Estados Unidos que estaban muy interesadas en mi producto. La falta no era el interés, era simplemente la acción de las ventas, porque obviamente mensual teníamos una inversión en esta marca y por supuesto no estaba entrando ese income para respaldar esa inversión. No estaba generando salario para mí y no lo necesitaba en esos momentos, pero simplemente la motivación llegó hasta un punto. Ese burnout ocasionó mucho estrés para mí. Era como la validación de que no era una buena profesional porque había estudiado marketing y estaba empapada con este mundo de la venta online, pero de pronto no era un conocimiento suficiente para impulsar definitivamente las ventas en mi marca. Y luego de este burnout por 4 años prácticamente, porque de verdad año con año no me sentía lo suficientemente fuerte para retomar ese proyecto. Yo sabía que lo iba a retomar en algún momento como lo es ahora, pero no sentía las fuerzas suficientes para hacerlo y sobre todo no sentía la confianza para poder hacerlo. En este lapso de 4 años pasaron muchas cosas, entre esos tuve a mi bebé, la cual de hecho me dio todas las fuerzas para poder reemprender este año y por la cual estoy muy agradecida porque no solamente quiero ser una madre que le inculque estas experiencias en algún momento de su vida, sino que también quiero que ella esté muy orgullosa de mí. Esto no fue un fracaso, fue un aprendizaje profundo. Tener una buena marca no significa tener ventas. Para mí, mi marca era lo más hermoso de este mundo y de hecho hay muchas personas que la catalogan como algo precioso, con un eslogan bello y que definitivamente es digna de mostrarse internacionalmente. A pesar de que tú le puedas imprimir toda una inversión detrás de un logo, un slogan, todo un branding, no significa que vas a generar ventas por esto. El mundo online está lleno de mucho ruido. Estamos siendo bombardeados constantemente con contenido, con imágenes, con videos y por supuesto de pronto esto nos genera un impacto grande. Con esta experiencia entendí que debo tener un balance muy significativo, tener un mundo online y offline de mi marca, porque a veces el mundo offline te puede ayudar a conectar mucho más con personas y a crear esa conexión humana. Y a propósito, puedes tener la mejor estrategia de marketing, pero si no hay esa conexión, si no hay esa humanización de marca, no servirá de nada. Hoy en día estoy enfocada en las ventas offline. Estoy asistiendo a una comunidad de moda aquí en Milán. Estoy asistiendo a eventos de moda. Estoy
Estoy haciendo networking, lo cual me ha permitido participar en eventos internacionales aquí en Italia. Estoy creando contenido más real, más cercano y un poco más curado. También me estoy enfocando en hacer colaboraciones con personas idóneas que quieran ser parte de la marca y la quieran representar. Si algo me ha enseñado este camino es que emprender no es lineal ni es perfecto, pero sí es posible. Y lo mejor es que lo puedes hacer desde donde estás y con lo que tienes hoy. Yo siento que este proceso apenas lo estoy empezando y que va a continuar y lo puedes seguir conmigo en tiempo real. Si quieres ver cómo sigo creciendo esta marca, te invito a seguir mi marca Equitaya, donde te comparto el paso a paso. Si te gustó esta historia, déjame un corazón en los comentarios y cuéntame también cuál es tu sueño emprendedor. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video. Chao. ¡Mua!